Introducción a los Evangelios. La palabra evangelio en griego significa buenas noticias. Usado de manera secular, se refería a un buen informe que se daba acerca de un suceso importante. Los 4 evangelios son las buenas noticias acerca de los acontecimientos más significativos de toda la historia: la vida, muerte en la cruz y resurrección de Jesús de Nazaret. Los evangelios ofrecen narraciones del nacimiento de Jesús, pero no proporcionan mucha información sobre los primeros 30 años de su vida. Si bien el ministerio público de Jesús duró 3 años, los evangelios enfocan su atención sobre todo en la última semana. Son líneas llenas de detalles sobre lo que hizo y dijo, así como de los acontecimientos sorprendentes ocurridos en esos días. La Iglesia, desde sus primeros tiempos, ha aceptado solo al Evangelio o libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como evangelios inspirados por Dios. Nos detenemos a añadir esto porque muchos hemos oído la expresión evangelios apócrifos, término que se usa para referirse a un grupo de libros que, según las autoridades eclesiásticas para tal fin, no reúnen las características necesarias para ser incluidos en la Biblia. Continuemos. Si bien cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen su propia perspectiva y singularidad, notamos que cuando se les compara a los 3 primeros con Juan, aquellos comparten un punto de vista común. Debido a esto, a Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos, lo cual indica que el contenido de estos 3 pueden ser vistos juntos, en razón de su afinidad y de sus semejanzas en cuanto al orden de la narración y al contenido. Sin embargo, esta diferencia entre Juan y los evangelios sinópticos no son contradictorias, sino más bien complementarias. Tengamos cuidado de no confundirnos entre estas 2 expresiones, evangelios apócrifos y evangelios sinópticos. Cada escritor escribió bajo una perspectiva propia y única, para una audiencia diferente. Como resultado, cada evangelio contiene elementos distintivos. En el Evangelio según Mateo, quien se llama a sí mismo como el publicano, el cobrador de impuestos, y fue uno de los 12 discípulos, escribió principalmente para una audiencia judía, presentando a Jesús como el Mesías prometido y esperado. La genealogía detallada en este libro, a diferencia de la que encontraremos en Lucas, se enfoca en dejar claro que Jesús pertenece a la descendencia del rey David. Recuerden que una de las profecías esperadas por los judíos en aquel momento era precisamente ese: el Salvador procedería del linaje del rey David. Y Mateo estaba interesado por esa audiencia judía, razón por la cual él usa muchas citas del Antiguo Testamento, presentando varios aspectos de la vida y ministerio de Jesús como cumplimiento de esas profecías mesiánicas. En el Evangelio según Marcos, quien acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, se dirigió a una audiencia gentil, especialmente romana. Este es el evangelio de la acción. Él usa expresiones que le dan a la narración movimiento y dinamismo. Jesús aparece en este evangelio como siervo, que vino a sufrir por los pecados de muchos. Su enfoque se encuentra en las obras de Jesús más que en su enseñanza. Marcos demostró la humanidad de Cristo con mayor claridad que cualquiera de los otros autores. A continuación, el Evangelio de Lucas. Lucas era un gentil,
término que se les aplica a los no judíos. Estuvo acompañando fielmente a Pablo durante la última etapa de su ministerio. El apóstol se refirió de Lucas como a un médico. El autor de este libro tenía en mente una audiencia no judía más amplia. Siendo Lucas un griego culto, escribió usando un estilo académicamente más detallado y literario. Nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, título que aparece 26 veces. Lucas destaca a Jesús como la respuesta a las necesidades y esperanza de la raza humana, quien vino a buscar y a salvar a los pecadores perdidos. Y para terminar los 4 evangelios, hace su aparición Juan, uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús, testigo ocular y participante en el ministerio terrenal de Jesús. Juan hace hincapié en la deidad de Jesucristo. Escribió para fortalecer a los creyentes e invitar a los incrédulos a depositar su fe en Cristo. El apóstol expresó claramente su propósito. Leamos Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Oíste? Todo lo que está escrito tiene el único propósito de que conozcas que Jesús es el Hijo de Dios y lo creas, lo aceptes en tu vida y obtengas un nuevo nacimiento. En conclusión, los 4 evangelios nos ofrecen un retrato completo del Dios hombre, Jesús de Nazaret. En toda la narración aparecen entretejidas la perfecta humanidad y deidad, asegurando de este modo que era el único sacrificio adecuado que podía pagar por los pecados de todo el mundo y convertirse así en el Señor por derecho propio de todos los que creen en Él. Bien, confiando en Dios que este video haya podido aportar un poquito de luz sobre el conocimiento de la Biblia, le agradeceremos que lo comparta. Que Dios le bendiga.